Lo que vamos a presentar hoy es la tesis original del sistema CNF, o sea, la física de la unidad. La física de la unidad, además de ser el origen del sistema CNF, tiene la particularidad de presentarse como una teoría del todo, una posibilidad de que el universo sea como se plantea acá. Porque esta teoría, si algo tiene, es la originalidad. La originalidad dada por el hecho de que plantea un modelo de unidad que por lo menos hasta ahora yo no encontré ningún modelo de unidad planteado en ningún lado. O sea, en este sentido, debemos entender que como hay cosas que se dan por hecho y supuesto, y que la cotidianidad vuelve obvias, no necesariamente nos detenemos a reflexionar qué son las cosas, qué somos nosotros y de dónde surgen, de dónde surgimos inclusive. Ahora, yo no conozco ninguna teoría de la unidad. Hasta ahora no la conocí. No la había en ese tiempo, no la había ahora. Y el gran problema es que si no entendemos la unidad, no entendemos qué son las cosas, ni tampoco entendemos qué somos nosotros, que somos unidades. La cuestión de la unidad puede remitirse a una suerte de concepto matemático. No. La unidad se puede representar matemáticamente, pero no es un concepto matemático. La unidad es algo inherente y esencial a lo que es la naturaleza de las cosas. La unidad es lo que hace que todo sea en una forma determinada y se someta a unas leyes específicas y puntuales. Fíjense que este trabajo empieza con una referencia bíblica. Puede llamar la atención, uno es un científico, de religioso nada, más allá del respeto que merecen todas las expresiones de la naturaleza humana. Este trabajo empieza diciendo una epígrafe donde dice, en el principio fue solo el abismo y el hálito de Dios flotaba en el abismo. Ese es el principio del Génesis. Pero no es una referencia teológica, no es una referencia dogmática. Contiene un profundo principio de entendimiento en el hecho de que el hálito y el abismo son dos cosas diferentes. Claro, ninguna podría ser sin la otra en su concurrencia. Vamos a tratar de la física de la unidad y no de las unidades físicas. En función de esto, el comprender el concepto de universo, naturaleza, física, es importantísimo para superar aquello que nos da el supuesto de la cotidianidad de esos términos. En nuestro sistema de conocimiento ascribimos a la acepción más pura en términos etimológicos de lo que es universo, que puede definirse como la unidad de las cosas. La unidad es aquello que resulta indivisible por sí. Ahora bien, hay una cuestión que es principal que debemos considerar. Para que una unidad pudiera tener algún tipo de interacción física, algún tipo de movimiento, por fuerza, debe darse la concurrencia de otros entes, aunque sea del lugar donde se desplaza. Lo dicho al principio, el abismo no podría ser abismo sin el hálito, y el hálito sin el abismo en la interacción, pero por sí mismo podrían serlos, solo que ninguno sería manifiesto. A ninguno podríamos concebirlo como tal. Entonces, acá se plantea una cuestión de que la naturaleza de la unidad determina las formas y modos posibles de sus expresiones. En este sentido es lo importante. Por ejemplo, un individuo desarrolla tendencias a partir de las cuales va a tender, por eso son tendencias, a conservar su propio modo, sobreviviendo, evolucionando, con todo lo posible, inclusive a expensas de sí mismo. De hecho, todo lo hacemos para evolucionar, sobrevivir y conservar nuestro estado hasta morirnos. O sea, a ver,
nos morimos por conservar el estado. Cualquier cosa por no mutar. Esto implica que la cuestión relativa a la unidad de ese individuo es un poquito más importante y trascendente de que si tiene una cierta autonomía, que es todo lo que podemos aspirar los seres vivos, porque de ninguna manera podemos ser independientes. Necesitamos apropiar energía en forma constante. Y acá hay una cuestión que es fundamental. Probablemente este sistema, todo el sistema CNF, pudiera ser en gran medida atribuido de un cierto simplismo en razón de remitirlo todo a las variables de la propia condición humana de cada uno. Ahora, el punto es que eso es indiscutible. Para poder conocer algo que no seamos nosotros mismos, sea el universo o lo que fuere, lo primero que tenemos que establecer para nosotros y para cada individuo, ¿cómo conoce? Si no sabemos cómo alguien conoce y cómo sabe, no podemos saber qué conoce y qué sabe, porque las atribuciones formales de la cosa van a estar deformadas, condicionadas o en alguna medida modificadas por las determinaciones de la naturaleza de quien conoce. Recuerden que conocer, el fenómeno del conocer, se puede definir como convertir a lo no yo en yo. Estrictamente es eso y se verifica tanto en los planos cognitivos como en los niveles nutricionales. Nuestro organismo, en sus aspectos somáticos, es todo lo que nos hemos morfado en la vida. Todo lo que hemos comido, menos lo que fuimos gastando, es lo que nos constituye. Por lo tanto, claro, entre una zanahoria y un hígado humano hay una cierta diferencia, podríamos decir, entre un bife y una pierna humana, hay cierta diferencia. Sí, claro, la diferencia está dada en cómo procesamos y asimilamos eso de lo cual nos nutrimos. Eso que damos de suyo y por hecho, en tanto que simplemente ocurre, como tantas cosas que damos por hechas, nos impide ver algunas verdades que son notorias y evidentes, son tan evidentes que pasan a ser obvias. Y lo obvio, los humanos no lo registramos simplemente porque no presenta interés. La verdad está en todos lados, porque la verdad la construimos nosotros. El que concibe es la unidad. El que concibe es uno mismo con todos sus atributos y posibilidades. Lo que concibe, así sean formas de uno mismo, nunca son uno mismo. Son algo que está personalizado, que está imbuido de nosotros, pero que ya no es nosotros. Entonces, una cosa es poder plantear estas cuestiones en un sentido más o menos coloquial, y ¡ay, qué cuestión interesante! Y las rarezas que presenta, y otra cosa es poder discernir cuáles son los fundamentos de tales fenómenos. Y por eso estamos hoy escuchando lo concerniente y relativo a la física de la unidad. Como las cosas solo pueden ser lo que son, eso lo es independientemente de nuestro acuerdo, desacuerdo, agrado, permiso. La naturaleza no necesita de nuestra anuencia para ser lo que es. Y el punto importante a destacar en esta primera parte es que la naturaleza es algo propio de la unidad, en tanto que la física siempre es algo propio de su otridad. Esa alteridad mencionada respecto de la otridad no es otra cosa que aquello que nos permite vincularnos con lo que no somos nosotros. En este momento están teniendo una experiencia de alteridad o de otridad, creyendo que me escuchan y creyendo que me ven. Claro, podrían ahorrárselo, ¿no? Y poner, pero, sin embargo, así funcionamos nosotros.
En términos de eso, solo se están escuchando a ustedes mismos. Pero la experiencia de otridad, por ser yo un otro de ustedes, o si nos queremos poner más finos, la experiencia de alteridad, que es decir otro en latín, es igual, no es más complicado, pero esto es lo que venía a las palabras más o menos adecuadas, porque una impresiona, porque no la escuchan nunca, y el otro sí es el vecino, el otro. Yo soy otro de ustedes y ustedes son otros de mí. Y en este momento estamos teniendo una interacción física, por lo tanto estamos desarrollando la física de la unidad de cada uno de nosotros. Es tan sencillo como eso. Pretender que la física de cada organismo fuera algo propio del organismo es desconocer cómo se desarrolla en la naturaleza tales fenómenos, cuando lo que sí es propio del organismo son los recursos que utiliza para esas interacciones con lo otro, que es algo diferente. Y esos recursos en general ni son considerados porque están dentro de nuestra habitualidad cotidiana. Entonces, también puede ser que sea preferible que lo otro fuera realmente algo importante con lo que pudiéramos vincularnos. No, solo nos podemos vincular con lo otro que podemos apropiar. O sea, vendría a serlo no yo, para ser más específicos. Entonces, eso nos ubica en un mundo ascético donde todo es pura ilusión. Nosotros vamos a tientas en un camino a pura pasión, donde si tenemos suerte el que nos guía es tuerto, pero hay que tener mucha suerte para encontrar un guía tuerto. En general somos todos ciegos buscando un poco de luz. Claro, para los ciegos no existe la luz. ¿Qué buscamos? Buscamos lo que no sabemos dónde no está. Y el único lugar para buscar es adentro de uno. Y en este sentido, para poder dilucidar estas cuestiones, debemos poder concebir aquellos aspectos que hacen a las cosas ser, en su entidad, en su ente, su condición de otro, su condición de uno. Fíjense qué interesante. La unidad se remite siempre al uno de la cosa, pero nosotros solo podemos concebirlo como un otro. O sea, no podemos concebir la unidad de la cosa. Nuestra propia unidad está transferida a ese otro. El otro solo puede ser otro si hay una unidad de la que ser otro. Porque si no hay una unidad de la que el otro sea otro, sería la unidad. Es la unidad. La unidad, en tanto que aspecto constituyente básico de la determinación de las leyes y principios del universo, en función de lo cual surge, es igual para todo, para lo otro, para mí, para lo que sea. Entonces, el uno del uno, aquello que son todas las propiedades del uno, son las mismas propiedades del otro, porque el otro es un aspecto emergente de ese uno. Y el otro para sí es tan uno como el uno que para uno es uno. En este sentido, como en todo proceso cognitivo, debemos aprender a desechar las apariencias para trascender las formas. Y en base a eso, el hecho de poder hacer ese trabajo nos obliga a considerar las formas en que se manifiestan las unidades. ¿Qué son las unidades reales y las unidades aparentes? Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque si bien toda manifestación de lo que sea en el universo va a ser remitida a una unidad en función de la naturaleza del universo y de nuestra propia naturaleza, esto no quiere decir que todas las unidades sean reales. ¿Qué significa esto, que todas las unidades? Todos los entes son reales, no todas las unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que
Unidades reales son todo aquello que ocurre o que hacemos. Pero, como nosotros percibimos eso y lo concebimos en una forma, esa forma concebida no es real, es realidad. Y esa realidad está hecha de los retazos de lo real que podemos asimilar o proyectar conforme a ¿qué? A nuestros rangos cognitivos, al conjunto de habilidades y capacidades de los que estamos dotados en función de poder atribuirle forma a las cosas. El problema es que no hay hecho, fenómeno, unidad real que nosotros pudiéramos concebir o verificar que no esté remitida a una unidad aparente. No tenemos el menor gusto de poder vincularnos con lo real, excepto lo real de nosotros. Sí, con mucho trabajo en el desarrollo del pensamiento analógico. El tema de las unidades reales y las unidades aparentes es un tema fácil de comprender, pero no tanto. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nunca nada es lo que parece. Las unidades reales son siempre triples. ¿Por qué? Porque son el resultante de la amalgama de entidad, naturaleza y física. Y las unidades aparentes son siempre duales. Se remiten a dos elementos. Entonces, las unidades aparentes son siempre duales. ¿Por qué? Porque forma y contexto. ¿Qué son la forma? No es que una es forma y la otra no. Es forma dominante o forma contextual. ¿Quedó claro? En cambio, en las unidades reales, y no se olviden que las unidades reales siempre las vamos a remitir a unidades aparentes porque es la única manera que tenemos de concebirlas. En cambio, las unidades reales son triples porque están dotadas de elementos propios en base a su entidad, naturaleza y física, con lo cual las determinaciones, sus implicaciones, su significado, sus características y cualidades, aquellas que les son propias, solo pueden ser denotadas en términos de su integridad, a partir de lo cual nosotros nos vinculamos connotándolas. O sea, en cómo me afecto al percibir eso es lo que atribuyo que es la forma, que no es la forma, es lo que uno concibe que es la forma. Respecto de uno mismo ocurre exactamente el mismo proceso. Ahora, todos los fenómenos que pudiéramos percibir, todo aquello que pudiéramos percibir, siempre va a ser remitido ¿a qué? A un fenómeno de realidad, y por lo tanto ese fenómeno de realidad nos indica que todas esas formas habrán de ser aparentes. Esto nos trae un problemita a la hora de investigar las cosas. ¿Por qué? Porque está todo muy lindo, pero la objetividad requerida no es fácil de alcanzar. De hecho, está tan signado por el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre se basa en el determinante por el cual la formación del investigador altera el desarrollo del fenómeno. Eso es el principio de incertidumbre. Pero esto que pudiéramos plantear para aquellas cuestiones que tienen que ver con la doctrina de una disciplina cognitiva, también pueden afectar a la metodología. Entonces, de repente alguien se cree que no descubrió nada, está piantado. Bueno, yo me pregunté 30 y pico de años si no era el segundo caso todo esto, por eso no lo presenté mucho antes y me dediqué a investigarlo. Pero estas cuestiones son esenciales porque la única manera de lograr objetividad es prescindir de nuestra necesidad de que la cosa sea como nosotros necesitamos que sea. Y esto es un entrenamiento que no es fácil, pero es básico. Si no, no podemos hablar de ciencia en ningún sentido. El universo, como es concebido en este sistema de conocimientos, es un ente conformado por dos intangibles, que son espacio y tiempo.
Y todo lo demás que se encuentra contenido en el universo, desarrollando dinámicas de cosmos-caos, que tienen que ver con la física, sí, de la unidad que el universo es, y habíamos quedado en que la física se define por la otridad de las cosas, por definición son lo otro del universo. Y si hay algo que el universo no es homogéneo. La heterogeneidad del universo se puede demostrar. Si quieren le ponemos ejemplos de agujeros de gusanos, agujeros negros, si quieren le ponemos lo que quieran, pero basta con observar la distribución desigual de las unidades físicas en el universo para darse cuenta de que, por lo menos respecto de sus cargas, no es homogéneo, sino que es diverso y heterogéneo. La heterogeneidad es importantísima porque eso está directamente relacionado con la posibilidad del movimiento. Si todo está homologado y se presenta de forma homogénea, no hay movimiento posible porque no hay una otridad que se pudiera verificar como diferente a eso que está establecido. Entonces, ese sustrato del universo, ese aspecto del universo, que es capaz de sustentar al espacio, eso es lo que llamamos tiempo. Esto no está, ojo, les aviso, esto que voy a decir ahora no está en la teoría. ¿Por qué? Porque por una cuestión de honestidad intelectual y respeto hacia ustedes, no incluí todos aquellos elementos de juicio que tienen que ver con la investigación en curso en función de demostrar eso. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que la naturaleza de la constante del tiempo en su movimiento absoluto, en términos de la heterogeneidad del universo respecto del espacio genera las dinámicas fractales, ya estamos haciendo trampa. ¿Por qué? Porque no estaba en la teoría original. ¿Se entiende? Y acá estamos hablando de la teoría original como fue parida. ¿Por qué? Porque algo que se demostró tan fructífero y productivo puede tener un valor enorme para cada uno de nosotros en términos de creatividad. La unicidad es aquello que permite que la unidad se divida, mientras que la unidad por sí es indivisible, es lo que la hace ser unidad. El punto en todo esto es que lo que nos convoca y reúne hoy es acercarnos a la naturaleza de la unidad. En este sentido, creo que hemos desarrollado bastantes temas y elementos que meten un poquito la cucharita. Y el resumen de la propuesta es que el absoluto se constituye del todo y del universo en función de movilizar la energía para constituir todo aquello que es existente, en función de la determinación de la unidad inherente al absoluto y al universo que la mantiene como constante, y que las únicas unidades que remiten a la determinación de unidades verdaderas son las unidades sistémicas. Y solo hay dos tipos de unidades sistémicas, dos clases, el universo y nosotros. Debemos inferir por fuerza que aquello que es lo más misterioso, lo más profundo, la más poderosa fuerza del universo que albergamos en nosotros, que es la vida, es la expresión de aquello que llamamos unidad. Que la unidad es la vida. Yo no sé si esto es cierto. Si alguno de ustedes sabe que no, que me avisen. O si alguno sabe que sí, que me instruya. Yo no sé si esto es cierto. Lo que sí sé es que hay una parte de esto que se verificó y que el otro
en función inclusive de variables en desarrollo e investigación, se presenta como sumamente coherente. Yo no sé si la unidad es la vida, pero me parece un buen principio. Gracias por venir. Entiendo el absoluto, digamos, generando o interviniendo al todo, que sería el universo. No, el todo es la energía. Bueno, la energía que está dentro del universo, en movimiento. No, que el universo moviliza. Moviliza la energía Gracias. que intervenida por medio del todo. El todo es la energía. Del absoluto. Bien. El absoluto es el que mueve, digamos, es el uno, el que no tiene divisibilidad. El absoluto no es el que mueve es el universo. El absoluto se desintegra y debido a su desintegración genera un vacío atractor para recuperar su equilibrio. Todo está en un equilibrio inercial dinámico. Genera un vacío que hace que el universo movilice la energía del todo para compensar lo que de otra manera sería una pérdida de integridad que no podría ocurrir. Porque de esa manera genera la vida, digamos. La unidad. La unidad. Es la vida. Exacto. Pero no todo en el universo está vivo. Totalmente. Ahora, la pregunta es, lo que yo no puedo linkear es esto que es tan real, a pesar de que vos dijiste que no está comprobado, pero bueno, pero digamos, yo lo veo, con que todo es una ilusión, en el fondo. Entiendo lo de... No, en el fondo no, adelante. Por eso, también. en el fondo y adelante. No puedo, si todo es tan real, no puedo linkear la ilusión de estar vivos, ¿no? O del entorno que tenemos, de lo que nos pasa. Como que todo es una gran ilusión. Eso no me queda claro. ¿Cómo lo linkeo? Estás haciendo un comentario. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta si te puedo explicar por qué es una ilusión, algo así, o no. No, ¿cuál es la relación? ¿Cómo relaciono lo que pasa desde el todo al ser vivo, todo ese proceso, con, en definitiva, la ilusión? Bien, ¿Cómo lo junto? Es sencillo. Es sencillo, viejo. Nosotros, en tanto que unidades sistémicas, debemos conservar nuestra integridad e integralidad. En función de esto, desarrollamos el mismo proceso que el absoluto. O sea, nos desintegramos en función de, si querés ponerlo, consumo de energía, pero la energía se consume transformándose. Entonces, hay una cosa en nosotros que se llama necesidad, que actúa por el mismo principio que el absoluto, generando vacío activo. Ese vacío activo, no voy a explicar todo el desarrollo que, por ejemplo, en el constituyente que llamamos quién, implica que rompe la cadena cromosómica conforme a su potencia, generando un gen u objeto motivacional a partir del cual se desarrollan los haceres procedimentales orgánicos, en las tres instancias de desarrollo, que son inmunitaria, que son metabólica y que son homeostásicas, todas al mismo tiempo. Entonces, el organismo, para preservarse de mutaciones, los entes sistémicos como nosotros, para preservarse de mutaciones, ¿por qué? Porque nosotros podemos cambiar la forma, pero no mutar. Los seres vivos evolucionamos, no mutamos, no nos convertimos en otra cosa. Sí podemos tener otra forma de la misma cosa. Entonces, para conservarnos, el organismo solo se relaciona consigo mismo, independientemente de su dependencia energética, que lo toma del medio ambiente al que tiene acceso y con el que se puede vincular en términos de apropiarlo. Al apropiarlo, los seres vivos que hemos desarrollado un modelo adaptativo que denominamos crecimiento cualitativo. Crecimiento cuantitativo tienen todas las especies, todas, incluidos nosotros. Crecimiento cualitativo es una adaptación que llevó a los seres vivos a desarrollar sistemas nerviosos centralizados. En función de eso,
como el organismo, para preservarse y no ponerse en riesgo de mutación, solamente se vincula consigo mismo, en términos de lo que realiza como trabajo real, orgánico, lo representa en lo que conocemos como realidad. La realidad es la representación simbólica del trabajo que hicimos orgánicamente para generarla. Eso, por definición, es una ilusión. Eso tiene una dinámica delirante que hace que todos estemos locos. Pero eso no implica que la locura de todos sea disfuncional. Hay variables. Sí que cada uno concibe su propio mundo y como puede se la lleva remitiendo a algo, las formas a algo que no lo perturbe más allá de un rango. Entonces, eso es una ilusión. Y son ilusiones consistentes, son las ilusiones que nos permiten calificar a las cosas y establecer, por ejemplo, pertenencia o propiedad o todas las variables de la realidad de los humanos. ¿Me expliqué cómo es la dinámica? ¿Te sirvió? Bien. Otra. Carlos, vos planteaste la vida como una fuerza. La pregunta es, ¿qué son las fuerzas? Las fuerzas son el estado dinámico de la energía. El estado dinámico de la energía se llama fuerza, lo otro se llama potencia. Su estado estático o no manifiesto en términos de movimiento se llama potencia. Es una parcialización de la energía. El tema es que energía y fuerza no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la energía por sí está determinado por su naturaleza unicista, no unitaria. El universo es unitario, la energía es unicista. Entonces, puede adoptar cualquier forma, pero no puede adoptar cualquier forma porque sí, sino por parcialización de su integridad. Esto es fácil demostrarlo, aunque parezca, uy, qué difícil, todo es fácil. Lo difícil, cuando uno lo demuestra, se vuelve fácil. La mejor manera de ver esos procesos es simplemente asistiendo al desarrollo de un organismo complejo, que parte de una célula y que termina siendo dotado de estructuras yoicas, estructuras funcionales a las que comúnmente se denomina órganos, que termina conformándose con distintas formas de sí mismo a partir de apropiar la materia, en lo cual son todas formas y expresiones de su integridad. En mi hígado, si yo lo saco, no tengo mi hígado. Mi hígado es en mí trabajando para Carlitos como hígado. Si no, es un cacho de carne de hígado. No es un hígado. En función de poder atribuir eso, el mecanismo que utilizan los seres vivos es maravilloso, que es el mismo principio que determina precisamente la parcialización de la energía, porque el organismo desarrolla distintas formas de sí parcializando la unidad original. Esto es totalmente demostrable observando un proceso encarnatorio o inclusive en laboratorio. A ver, la célula original tiene brazos, tiene piernas, tiene cabeza, tiene dientes. No, un cachito de baba con una membrana, punto. ¿Se entendió? Ahora, qué interesante que este punto de la parcialización nos sirve inclusive para desestimar todas las teorías cerebristas. Cuando se plantea que la mente es algo así como un apéndice del cerebro y que la mente es algo que hace el cerebro, es interesante observar que la gran parte del proceso de desarrollo de los individuos, por lo menos los procesos más difíciles en función de asegurar su supervivencia uterina, se hacen cuando el organismo no tiene cerebro. Inclusive la primera interacción de un organismo con su medio ambiente
se hace por lo menos una semana antes que se generen las primeras estructuras neurológicas, que es la anidación. Ahora, si uno piensa que la anidación es que se pegó ahí, chau, puede pensar que no hay un trabajo orgánico. Sin embargo, la anidación requiere de la mórula el desarrollo de una estructura conectiva y el desarrollo de un conjunto de enzimas que impidan que el sistema inmunológico materno los repudie. Entonces, estamos hablando de dinámicas sumamente complejas que se hacen en forma precerebral, lo que desestima que la mente y el cerebro sean la misma cosa. ¿Vamos bien? Ahora, sin ninguna duda que el cerebro centraliza las funciones orgánicas y lo mental es tan orgánico como lo fisiológico, por lo tanto también centraliza las funciones mentales, pero no es la mente. ¿Preguntas? Pedí micrófono. Acá la señora necesita micrófono. Bueno. Carlos, ¿por qué los seres humanos vamos por lo que no hay en vez de por lo que hay? Ah, no sé, hermano, qué sé yo. Vos decís los seres humanos como si todo el mundo hiciera lo mismo. ¿Cuál sería No, la...? yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís. Los seres humanos vamos por lo que hay, necesitando lo que no hay para conservar lo que hay. No sé igual, discúlpeme que no puedo concordar con su planteo. De nada. Si la unidad es la vida, ¿cuál es el Yo propongo, que vos proponés? vos lo estás afirmando, sos más sabia que yo, gracias. Estoy diciendo sí. Sí, la unidad. Sí, bueno. Es una propuesta. A ver, yo estoy convencido de eso. Okay. Pero una cosa es el convencimiento personal y otra es la fundamentación científica de las cosas. A ver, Y en eso que vos podés planteás, opinar lo que vos quieras. Dale. Bueno, adhiero a eso. Gracias. Me pregunto, en ese PTU, ¿qué sería de esa unidad? ¿Qué sería el negativo atractor y el positivo impulsor? La unidad se manifiesta mediante entidad, naturaleza y física. Eso en los seres vivos determina las condiciones de desarrollo de la operatividad, funcionalidad y estructuralidad. La unidad está por encima de eso, es todo eso. Esa es la unidad del ente, cómo se unifica el ente. Esto que es la vida está por encima del ente vivo. Es un poco más complejo. ¿Quién lo demuestra esto? Justamente la razón por la cual las matemáticas en el mundo real son aproximativas y no exactas. Fíjate vos, si nosotros trabajamos con números reales, por ejemplo, 10 dividido 3, 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 da 10, si lo multiplico, no, falta un cacho. Ese cacho es lo que determina la unidad. Lo otro era la unicidad. ¿Se entiende? Pedí el micrófono, mamita. Dale a la señora. Levantá la mano y pedí el micrófono. Perdón. ¿Se entendió? La unidad no es la suma de las partes de un conjunto o de un ente. Está más allá. ¿Se entiende? Es un atributo que confiere el universo a partir de constituirse como la expresión de la naturaleza del todo, del absoluto, perdón. ¿Se entiende? O sea, la unidad como cosa en sí, que es, yo propongo que es vida. ¿Por qué? Porque solo los entes sistémicos presentan esa característica, ¿se entiende? Si hubiera un ente, una unidad física, no sistémica, que presentara, todo lo demás lo podés romper, parcializar, qué sé yo, y sigue siendo lo mismo. Yo tengo un cacho de oro, lo rompo en 80 pedazos, sigue siendo oro, no deja de ser oro. Su forma cambió. A un ser vivo, vos le sacás una parte, no es el mismo ser vivo, aunque conserve su esencia.
de ser vivo. La vida es otra cosa y la unidad es otra cosa. Por eso es importante poder concebir la unidad como tal. Para eso hicimos esto. ¿Se entendió? Perdón, discúlpame que te interrumpí, pero tenía que terminar de contestar. Sí. No, lo que preguntaba es si una sustancia es una unidad, la sustancia de lo que estamos hechos. La sustancia considerada a nivel de la determinación de la combinación de átomos que se encuentran presentes, por sí es una unidad física. Una unidad física. La molécula es una unidad física. Y la molécula es la sustancia. Eso no implica que esté determinada no por un factor de unicidad unicista, sino por un factor de unidad. Está determinado por un factor de unidad unicista, no unitario, porque se puede deshacer y al mismo tiempo mantiene su igualdad respecto de todas las otras unidades que presentan las mismas características y cualidades. Es una unidad arbitrariamente establecida como unidad. Eso es la sustancia. ¿Sí? Ahora, en tanto que unidad física y ente por sí es real y permite el desarrollo de interacciones. No sé quién, vamos. Carlos. Chicos, los que reparten los micrófonos, ¿sí? Yo cuando hablas de absoluto, no puedo dejar de pensar en que si, por ejemplo, fuéramos religiosos, pensaríamos en Dios. Si te gusta. Podría ser tranquilamente, entonces, ¿Si a vos te gusta? un Matrix, un Dios. Alguien que genera todo lo que genera, todo el quilombo que genera, lo genera un Dios, digamos, Si ¿no? yo tuviera esa sabiduría, Fabito, la verdad que estaría muy feliz conmigo mismo. Mientras tanto me padezco en la posibilidad de concebir las cosas en formas que todavía no es demostrado, aunque si tenemos que llamarlo algo Dios, si vos me obligás a que algo llame Dios, sería el absoluto. Pero, opinión. Sí, sí. ¿Sí? Vos dijiste, Cristian también había pedido. o yo entendí, que el universo no está constituido por las unidades fácticas y fenoménicas. ¿Está conformado por ellas? No, ¿Son por las conformantes? unidades físicas. Solamente por las unidades Ni físicas. conformantes. Eso es el cosmos. El universo es el universo. A ver, vamos a ponerlo de la siguiente manera. La gente que vive en una casa, ¿es la casa? No. No, pero viven en la casa. ¿Se entiende? El universo es la casa, que no tiene ni paredes, es la casa, es el espacio de habitación. Okay, gracias. ¿Quedó? Sí. ¿El todo es la energía o el todo genera la energía, Carlos? El todo es la energía activa. El todo es la energía activa, es la energía. También hay un aspecto de la energía que no está activa que llamamos nada. ¿Sí? Pero el todo es la energía activa, como la concebimos acá en este sistema. Y no es tan delirante plantearlo así. ¿Se entendió? Preguntas, vamos. Chechu. Van a terminar con la... Así, ¿viste? ¿La fuerza de gravedad es energía? No. La fuerza de gravedad es un colateral que se produce del movimiento de las unidades físicas conforme a su masividad. Es una fuerza. La energía es en ese movimiento de la masa girando, es atraída en función del movimiento que se genera. La gravedad es equivalente a la gravitación respecto del universo en términos de las unidades físicas conforme a su masividad. Es un fenómeno que se produce en un término estricto como emergente, concurrente de las cargas que
se emiten en función de sostener el modelo de inercia intrínseca de la masa que genera el fenómeno gravitatorio. Uy. Vos preguntaste. ¿Con esto qué hago? Y yo te puedo sugerir tantas cosas, Cecilia. Por las dudas, dáselo a la señorita. ¿Voy? Escucho. Esta la había escrito, pero ya quería hacerla. ¿Los seres vivos se generan en el todo, Carlos, o en el absoluto? No, yo no dije eso. No. Dije que la vida es un atributo de la entidad del universo. La entidad del universo llamamos absoluto. Se manifiesta por funcionalidad y por estructuralidad. Funcionalidad universo, estructuralidad todo. Aquello que mantiene la misma naturaleza del todo, del universo en sí, que eso determina su condición de unidad sistémica, son los seres vivos. En la cita bíblica que pusiste, ¿el hálito de Dios podría ser entendido como el tiempo? No. En la cita bíblica que puse, que a mi criterio es la expresión más gráfica y perfecta de aquello que tiene que ver con los orígenes, en términos de que considera al universo en términos del abismo y al hálito de Dios en términos de la energía, moviéndose, ahí vos tenés naturaleza y otridad en conjunto, puesto en una expresión exquisitamente poética. Pero, ¿preguntas? Yo quería saber si todo esto se aplica, si el ser humano Yo no viviera... escucho, perdón. Hola. Ah, ahora sí. Quería saber cómo te imaginás que esto se puede aplicar si el ser humano llegara a poder habitar otro planeta. No sé si esto podría ser alterado de alguna forma, no lo sé. Mirá, el ser humano va a poder habitar todos aquellos planetas que tengan condiciones Pero el de vida. método funcionaría, el método funcionaría, o sea, todo lo que estamos viendo se podría aplicar en otro... Cada uno vive en su planeta, negra. ¿Qué decís? Ya sé, pero como nosotros no estamos habituados, quería ver si no sé, tenía esa intriga. Mirá, si es ser humano, Tenemos funciona. sí, pero tenemos otra fuerza de gravedad quizá, o las condiciones No, otra físicas magnitud. son diferentes No. desde ese lugar. No, condiciones no modifican las leyes y principios. Otra magnitud gravitatoria no implica que sea otra fuerza de gravedad. Es otra magnitud, ¿sí? Carlos, ya que acá el maestro, ¿cómo está? A ver, ¿Abel? medio litro de agua y 500 Antonio. litros de agua son agua. No importa. No, ya que Antonio hablaba del tiempo, yo quisiera que me digas, dentro de todo esto, ¿cómo podemos entender bien lo que es el tiempo? ¿En qué momento incide el tiempo? Desde lo absoluto, en el todo, en el universo. En todo momento es el tiempo. Ahora, para poder entender lo que es el tiempo, una anécdota interesante es que un día, creo que tendría 33, 34 años, me desperté y le dije a la negra, negra, sé lo que es el tiempo. Y ella me dice, ¿qué es el tiempo? No sé explicarlo. Lo sabía, no lo podía explicar. ¿Se entiende? Me llevó más de 4 o 5 años poder explicar lo que era el tiempo, remitiéndolo a entes discernibles de representación, que son lo más parecido que pude concebir a eso que es el tiempo, que tiene un efecto orgánico concreto y de ahí se deduce que es eso. El efecto orgánico concreto del tiempo se llama franco deterioro progresivo. Sí, porque el problema es que no pasa el tiempo, es una falacia que pasa, se te queda todo encima.
Pero eso es una cosa a la que se puede llegar mediante el desarrollo del pensamiento analógico, pudiendo encontrarse en áreas de mayor integridad. Ahí resulta más que obvio, Fabito. ¿Se entiende? Pero no tiene sentido lo que sería un discurso en función de convencer a alguien a que repite una fórmula, si no es capaz de experimentarla. Es una cuestión de laburo. Perdón, buenas noches. Buenas noches, caballero. En nosotros el registro de la desintegración es el conocer, o tengo entendido que por ahí va. Ahora, el registro de la desintegración del todo, ¿qué sería? No. El libro no está bien leído o yo entendí cualquiera. El resultado del proceso consecuente al registro de la desintegración orgánica, eso es el saber, el sentir saber. No hay registro de integración. No, en los organismos no registramos integración. Es algo que solamente registramos desintegración porque es donde nos perjudicamos. La integración no la registramos. Años de no registrarla. Esto es puro talento gastronómico. No es así nomás. No es que me tocó, vino, a ver, boleta, panzón. No. Sí. No, sin micrófono. O sea, el registro de la desintegración del todo, ¿qué sería? El registro de la desintegración del todo, yo no hablé nunca del registro, no sé qué sería. No sé qué sería, discúlpame, no. Nunca hablé de que hubiera un registro de eso. Yo nunca hablé. ¿Se entiende? O sea, a ver, eso te lo puedo explicar orgánicamente, no en relación con el todo. Aparte, nadie dijo que el todo se desintegra. Lo que decimos que el todo es el conjunto de cargas activas que son tales en función del fenómeno de la desintegración del absoluto en la nada, que en función de mantener su integridad determina con los recursos de aquello que se constituye como universo el mantener constante las variables de su integridad. Para un organismo se dice diferente. ¿Preguntas? Quiero preguntar, ¿cuál sería la relación de la física de la unidad con el hecho de que, bueno, gran proporción de los seres humanos buscamos alterar la simpleza del sistema? Entonces no termino de entender por qué, si es tan simple, tendemos a querer complicar todo. O sea, hay algo que tiene que ver, hay una fuerza que lleva a que el ser humano casi en masa... Lo dije, no lo entendí. La estupidez, el sentido común. Lo dije. Está bien, pero la estupidez es algo físico, es como, que son cargas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que lleva a...? No sé, por ahí no entendí. La estupidez es una configuración de la condición humana e inherente a ella que determina que los individuos deben protegerse de cualquier mutación, entonces a partir de eso conservar el modelo como sea. No lo había escuchado, entonces evita el organismo generar dinámicas que pudieran cuestionarlo. Ese es el origen de la estupidez, que es estulticia, para ponerlo más fino. No, pues yo también lo leí a Descartes, se creen que... Y el título leí. ¿Qué es la nada si es nada? ¿Qué es la nada si es nada? ¿Escucharon todos? ¿Qué es la nada si es nada? Nada. La nada, es nada. Es aquello que no alcanza, es el aspecto de la energía que no alcanza entidad de unidad física por sí. Punto, nada. ¿Y qué papel cumple el espíritu que no se nombra? Perdón, ¿quién habla? Yo, Inés. Porque hablamos todo del orgánico. Dale, nena, ponétela. Dale. Que el espíritu
No entiendo, ¿qué papel juega? Pues hablas todo del orgánico, de un montón de cosas. Orgánico y el espíritu... es espíritu, mente y cuerpo. ¿Qué entendés vos por orgánico? No sé, qué sé yo. Orgánico es espíritu, mente y cuerpo. Cuando uno dice orgánico, está involucrando al espíritu, mi amor. Perfecto, gracias. No, por nada. Preguntas. Néstor, vamos. Ya que no levantan la mano. ¿Vos levantaste la mano? No vaya al remate, ¿eh? Hizo así. Yo siempre aconsejo, guarda con los remates. Ahora vienen las escritas. ¿Cómo se define la vida? Como vida. En un sentido estricto por su propósito, pero... No, perdón, cuando uno pregunta sobre un absoluto, agárrese que el absoluto se puede describir cuáles son los atributos de la vida. Él dijo cómo se define. Propiedad inherente a los seres vivos, señores, ya estamos redundando. Estamos definiendo por sinonimia o referencia derivada de lo primero, eso es trampa. Ojalá lo supiera. Como la unidad de aquello que lo hace ser lo que es siendo vivo. Toma, ¿me entendió alguien? Bueno, así se define la vida, pero establece esa definición, deriva de una conjetura. No está demostrada, por lo tanto no es serio plantearlo de esa manera, aunque pudiera ser elegante. Yo en estos casos prefiero recurrir al viejo método ferroelístico de no sé. ¿Qué problema hay no saber? Pero si hubiera que definirla y me piden a mí que la defina, la definiría como lo dije. Pero insisto, no es válido porque está partiendo de una conjetura. Si la unidad es la vida, la otridad, ¿qué es? Aquello con lo que se interacciona la vida para ser tal. Si en el PTU la unidad es la vida. Perdón, quiero aclarar algo respecto de esto porque por ahí se entiende, porque la respuesta creo que fue correcta, pero por ahí pareció un poco críptica. El concepto de otridad que utilizamos en nuestro sistema de conocimiento no es una argentinización del concepto de alteridad. ¿Por qué? Porque ¿para qué generaríamos otro vocablo teniendo uno en el castellano que sería alteridad para otridad? La otridad no es la alteridad, no es lo otro como otro. Es lo otro que es propio del uno. ¿Se entiende? Que lo vincula con el uno. No es lo mismo otridad que alteridad. ¿Quedó clara ahora la respuesta? Gracias. Carlos, ¿sería como lo no yo, la otridad? No, lo no yo es aquello de la otridad que se vincula con nuestros rangos apropiativos. ¿Se entiende? A ver, nosotros tenemos rangos apropiativos que consisten en 7 sentidos especiales y las dinámicas de apropiación de las sustancias nutricionalmente, considerando a lo respiratorio también como un aspecto de la nutrición, porque la nutrición última no se podría hacer sin la presencia del oxígeno y la glucosa para que trabaje la célula. Entonces, en este sentido, me olvidé de qué estaba hablando. Lo no yo y la otridad, perdón. En este sentido, los entes otros involucran aspectos de sí que son definibles como estructuras utilitarias. Y lo que nosotros podemos vincularnos en términos de apropiar son estructuras de uso, que transportan esas estructuras utilitarias, por poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros el salvado no lo digerimos, pero el salvado, si comemos la semilla, el contenido, que es lo que sí podemos digerir y nutrirnos, viene con el salvado. ¿El salvado qué es? Estructura utilitaria. ¿Por qué? Porque es útil para transportar lo otro, y lo otro es estructura de uso. Bien.
En un sentido general y ubicándonos en las vinculaciones que pudiéramos desarrollar con otros entes, hay aspectos de esos entes con los que no podemos vincularnos ni conocer porque se encuentran fuera de nuestros rangos apropiativos o se encuentran, aunque se encuentren dentro de nuestros rangos apropiativos, en zonas en las que por alguna razón estamos inhibidos de trabajar la apropiación. Esas partes de lo que podemos apropiar se vincula con los entes otros, con los no yo. La parte de esos mismos entes, que una parte es no yo, que no podemos apropiar, es ente otro. ¿Me expliqué? Un poquito complejo porque ya estamos hablando de fenómenos orgánicos en ese caso. Sí. ¿Qué son las unidades físicas? Todo aquello que resulte manifiesto con una extensión propia de sí o una magnitud propia de sí. La silla, la campera, la baranda, todo eso son unidades físicas. El teatro, unidades físicas. Una estrella, un planeta, una onda, una partícula, son unidades físicas. ¿La física de cierta cosa se manifiesta en sus inmanentes? La física se genera en función de sus inmanencias, pero a partir de la inherencia. Falta un cacho esa pregunta. Sí. ¿Las unidades físicas conforman el universo? Conforman el cosmos, el conjunto cosmos-caos que se encuentra desarrollándose en el universo. El universo es una unidad física también, por favor. El universo como ente es una unidad física. Pero no todas las unidades físicas. ¿Qué es la nada? Nada. Estado de la energía que no puede alcanzar entidad de unidad física. Les gusta, se lo vuelvo a repetir. Pero la nada, ¿qué es? Nada. Si hay un absoluto y un todo, ¿cómo es posible la nada? ¿Querés un traguito de algo o tengo agua acá? No, en serio te digo. Estoy tomando una pastilla, gracias. Ajá. Repito. Si hay un absoluto Salud y un todo. pesetas. Toma, llévale al tío. ¿Cómo es posible la nada? Porque también hay nada. Dale al tío que se está ahogando, hija. Grande, señorita. ¿Qué va a esperar? ¿Que ruede? Si me ves morado... No, una educación tremenda, pero inopinada, ¿viste? ¿El sentido común de la funcionalidad de la mente humana? ¿El sentido común es consecuencia de la función viral de la mente humana? No. La función viral de la mente humana se vincula con una dinámica de orden cognitivo. Tiene que ver con los procesos de homeostasis que desarrolla el organismo y por lo tanto es un recurso para limitar el trabajo de la homeostasis a entes predeterminados, asegurándose su eficacia. El sentido común es un emergente del aspecto operativo de la mente, no del funcional, que nos remite a los campos nocionales más básicos. ¿Sí? Es un aspecto directamente relacionado, por algo surge de los campos nocionales más básicos, de trascendencia, es un aspecto que pertenece al campo nocional de trascendencia, mediante el cual el individuo está, de la especie humana por lo menos, está obligado a comunizarse. En función de poder comunizarse, es un mecanismo que evita que desarrolle conflictos de pertenencia o posesión en su vinculación. Entonces,
atribuye esa dinámica, la universaliza. ¿Por qué? Porque surge de su operatividad como un universal. Vamos a tratar específicamente en el próximo seminario de lo que es el sentido común, que la verdad es una porquería. Una pregunta. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Mirá, yo no sé, a mí me hace vivir muy bien. No, porque te Es pregunto más, para... con si la no guita de me- recaudo y sabe cómo me dejó. No, pero te pregunto, ¿nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida? No, disculpame. ¿Para qué? No sirve para nada. No hay cosa alguna que sirva para nada. Sirve que lo utilices. Y en función de qué lo utilizas. Ahí sí, en su propósito verás su utilidad. Pero por sí la cosa no sirve de nada. Si vos este trabajo o cualquier otro te dedicas a pasearlo bajo el brazo, terminás con el sobaco ilustrado. Pero no aporta nada. El trabajo que hagas a partir de esto puede llevarte a una vida maravillosa. Pero la cosa por sí no sirve. ¿Para qué sirve un auto? Sirve cuando lo usás para transportarte, si no, no sirve para nada. Una porquería que ocupa lugar, está diciendo. Que lo uses y por lo tanto vos... a ver, el auto que está en el desarmadero es tan auto como tu bello vehículo. Anda a andar en el autito ese, a ver cómo te va. Considerando que el universo es un ser vivo y es espacio-tiempo, ¿no debería cumplir con el principio trinitario? Lo hace. Lo hace. Entidad, naturaleza y física. Claro que cumple con el principio trinitario de la unidad. De ahí fuimos a establecer que las unidades son triples y que el universo, por lo tanto, era una unidad sistémica. ¿Preguntas? ¿El universo tiene la potestad de movilizar la energía? No, el universo no tiene ninguna potestad. No. Perdón. La potestad es de absoluto. La capacidad es del universo. Te pregunto potestad, no capacidad. Por lo tanto, esa es del absoluto. No es lo mismo potestad que capacidad. Está dotado de las cualidades y características que le permiten movilizar la energía, pero la potestad se vincula solamente con las entidades. ¿La naturaleza es el aspecto funcional del universo? La naturaleza podría considerarse el resultado del aspecto funcional del universo cuando vos hablas de la naturaleza del universo, no de la naturaleza. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿El universo es pura carga de acción pasiva? No, eso es el tiempo. Respecto de la sabiduría que tiene el organismo, ¿no? Esta cosa de que cómo funciona el hígado y que obviamente si fuera de nosotros no existe, y que por ahí te vas a dormir y vos te fuiste a dormir, el hígado sigue funcionando y sigue, ¿no? El organismo labura como paralelo, ¿no? A lo que la mente piensa por ahí. No. O bueno, la mente replica, organismo es espíritu en mente y cuerpo. Okay. Lo mismo que hace el organismo en el cuerpo lo hace en la mente, solo que sus dinámicas presentan diferencias porque lo que tiene que ver con la naturaleza específica de uno y otro aspecto constituyentes son diferentes, pero son una sola cosa. Perfecto. Ahí es donde, no hay que confundir la mente con aquello que experimentamos en términos de la realidad mental. Eso no es la mente. La mente es lo que me hace sintetizar una proteína
o emitir un gen, o tan mente... Claro, que eso no sería ilusión, eso es real. Eso es lo real. Claro, el resto, lo que generamos respecto del entorno es lo ilusorio. Sí. Bueno, la Y pregunta... de nosotros, ojalá fuera de... Claro. Ahora, sí, yo hasta ayer pensé que era quiero porque tenía pelo aclarar una lacio. cosa, Fabito. Yo pensé que tenía pelo lacio y ojos verdes. Pero negro, te quiero aclarar una cosa. Pero es que si vos haciendo chistes me vas a ganar No, siempre. jamás. Estoy en desventaja. Eso es para concebir aquello que está ocurriendo en la realidad, nos permite concebir lo que ocurre en el organismo y en el medio ambiente como fenómeno de entorno. La palabra entorno en este sistema de conocimiento se usa de una forma muy específica. Ok, ahora la pregunta era, ¿dónde, digamos, si esta sabiduría que uno habla del organismo, claro, lo que pasa es que también es todo igual, ahora ya me la contestaste, es mente, es cuerpo en espíritu y mente, ¿no? El organismo es eso, espíritu, mente y cuerpo. O sea que es todo uno. Es uno, muy bien. Por eso la pregunta era, ¿dónde entra el Una espíritu? unidad No, es todo uno. que no da por la suma de sus partes. Contestada, gracias. No, de nada. Como lo demuestra el hecho de que en lo real las matemáticas sean aproximativas. Jodo con esto porque es algo irrefutable. ¿Se entiende? Yo preferiría que escuchen todos, mi amor. Por favor, acercale un micrófono. Está muy bien lo que dijiste, pero prefiero que lo escuchen todos. Que entonces la unidad es indivisible. La unidad real es indivisible. De ahí la bomba atómica, digamos, por la división del átomo, de que sería una unidad. Claro, lo que pasa es que hay, por la liberación de las cargas internas de la unidad atómica. ¿Se entiende? Sí, ya Que inclusive, ya pasó otro. claro, inclusive hay que considerar que la bomba atómica y las posteriores, neutrónicas y la de hidrógeno, el mecanismo genial que desarrolla, genial de una porquería, Sí, como perversa. es algo para matar, pero el mecanismo genial que desarrolla el equipo de Oppenheimer en el proyecto Manhattan fue que no hacer explotar al átomo. Fíjate qué interesante. Cuando hacían explotar al átomo, hacía... Lo que hicieron estos muchachos, lo genial, fue llevar al átomo a carga crítica, haciéndolo explotar para adentro. O sea, pusieron algo que afuera que explotara y que empujara al átomo sobre sí mismo. La reacción por carga crítica, esa es la deflagración propia de la bomba atómica y de las otras. ¿Se entiende? Fíjate que lo hacen colapsar saturándolo de carga. No Como es nosotros. la mera liberación, no es la mera liberación de la carga. Que esto es importante porque en nuestro organismo desarrollamos dinámicas que pueden equipararse analógicamente a dinámicas de fusión y de fisión. Entonces, eso deben ser considerados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la apropiación es constante. En nosotros, en el universo, en el todo, en todo. Es constante. Pero todo lo que tiene que ver con la desintegración es pulsante. Entonces, cuando se plantean determinadas dinámicas sin contemplar... ¿Viste cómo suena diferente? No, de repente me escuché. Dije, ¿qué dice el boludo este? Todo se desarrolla sobre las mismas leyes y principios. Lo que es verdadero está en todo. Puede ser manifiesto o no. Eso es otro tema. ¿Preguntas? ¿Se puede decir que nosotros como microcosmos, microuniverso, estamos regidos por las mismas fuerzas que el macrocosmos universo y que conociéndonos podemos conocer eso y conociendo eso podemos conocernos? Estamos regidos por las mismas leyes, no fuerzas. La fuerza no nada. Leyes y principios mismos. Entonces, como que... Utilizando las mismas fuerzas, sí, pero regidos por las leyes y principios, no por la fuerza. La fuerza te someterá, no te rige.
y hacemos esa traspolación, no sé cómo se dice. Flor me sopla. Somos un team. Somos un team. El hálito, el hálito. Vos sos el hálito y yo, ¿cuál era la otra parte? El abismo. Qué equipo, hay equipo. Escúchame. Acá, en esta relación, acá está el pensamiento analógico, pum pum, o sea, por supuesto. ¿Cómo? podemos desarrollar eso. Perdón. Espero que la cámara no se haya perdido. Comunicación gestual impecable. Sí, el pensamiento analógico. Podemos. Y el pollito pío. Pollito pío, el pollito pío. ¿Podemos ir ahí? ¿Podemos ahí una vuelta de tuerca? ¿Darle? Sí, como no, traigan el bulón. No sé qué querés que te diga, no escuché Quiero nada. como... Vos estás planteando una duda, pero no definís un No lo sé. interrogante. Pero negra, ¿qué te contesto? Poniéndome creativo. No, pero entonces, Orientame. ¿podríamos hacer la conexión del pensamiento analógico entre el macro universo y el micro universo? No, es la misma cosa. Claro, pero No, ya está, no, es la misma cosa. Vos querés diferenciarlo. Yo entiendo que vos estás planteando la cuestión en una duda, pero no estás viendo el principio unificador de la cosa, que por ser analógico es lo mismo, solo modifica sus formas. Pero no hay manera de que lo que es lo mismo sea diferente de lo que es. Sí. En el planteo que vos me da la impresión, pretendés que sea remitido a entes de soporte semántico, o sea, una explicación lingüística, en lo que pudieras diferenciar lo que serían las razones por las cuales eso ocurre cuando es de hecho así. Pero eso es como lo entiendo yo, por ahí no entiendo un cuerno. Mi amor, preguntar. Era más, yo quería como profundizar en el pensamiento analógico en sí mismo. El pensamiento analógico en sí mismo es el modo natural en que pensamos los seres vivos en función de que las leyes y principios determinados por la física del universo son los mismos para todo. Entonces, el desarrollo va a presentar modelos que parten de lo mismo e igual y se van diferenciando conforme a distintas instancias evolutivas de unos u otros. Pero en el fondo, las leyes, los principios, por ejemplo, las leyes universales son tres, o por lo menos así las concebimos acá: evolución, analogía y simpatía. Esto es interesante porque cuando uno dice simpatía, hay personas muy cultas y formadas que dicen: bruto, será empatía. No, la empatía es la característica que permite que los entes se vinculen en atracción o rechazo, pero resulta que como el universo es asertivo, siempre es por simpatía, no por antipatía. Bien, entonces, es por eso que la ley es de simpatía, no de empatía. Ahora, esas tres leyes universales, cuando se aplican a los seres vivos, dan lugar a los principios vitales. Los principios vitales son necesidad, supervivencia e inercia, que son la expresión de las leyes universales en términos de ser aplicadas a un conjunto específico con características, naturaleza, modalidad propia. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la misma cosa, en un sentido estricto, la misma determinación, conforme a ser aplicada a un grupo particular, modifica su entidad de ley para convertirse en un principio, porque es solo para ellos, que es el mismo que el otro, pero adecuado a la naturaleza de aquello en lo que se aplica. Esto implica que sean analógicos. Entonces, el principio por el cual funciona nuestra mente es la analogía, que es la relación de semejanza
entre dos o más entes conforme a su forma. Ahora, ¿cómo hacemos para dilucidar que un espasmo hepático sea una expresión de repudio a algo que dice alguien o una incomodidad respecto de quien me acompaña en el colectivo? Y si son desarrollos analógicos, los tres están expresando lo mismo en distintos niveles. Eso es la analogía en términos de lo humano y es lo que tenemos que aprovechar. Lo demás está presente de suyo en el universo, ¿sí? ¿La física de las unidades están determinadas por los principios rectores? Los movimientos. La física se vincula con el movimiento en términos de la autoridad. Los movimientos son determinados por los principios rectores, que son dos. Y después tenemos formulaciones analógicas de los dos principios rectores, que son el principio de integración y el principio de desintegración. Esto que planteábamos respecto a cómo se establece el todo y el universo en función de las dinámicas del absoluto, que no las puede mandar para afuera, tienen que ser procesadas en un medio limitado. A propósito de esto, antes me olvidé de decir que acá consideramos al universo algo limitado, no ilimitado. Lo ilimitado es nuestra ignorancia que no nos permite ponderar. ¿Se entiende? Y que esté en movimiento es como andar corriendo al pibito para medirle el pantalón. Es medio difícil. Bueno, más o menos algo así analógicamente. Si el universo son el tiempo y el espacio, y la energía es la autoridad... El universo es el tiempo y el espacio. No son ni el espacio ni el tiempo algo diferente del universo, son aspectos del universo, por lo tanto, sí. Iba a continuar como la hicieron. ¿Cómo? Sí, dale. No, pero quería aclarar porque he hecho algunas aclaraciones. Si el universo es el tiempo y el espacio, y la energía es la autoridad de ese universo, ¿puede pensarse a las estructuras utilitarias y de uso análogas en los organismos a esa autoridad? Yo creo en este sentido que más que considerarse se evidencia una relación analógica directa. Sí, sí. Me parece muy bien la idea, digo, no está descolgada. Ritmo. Hay un espíritu de un campo de potencial mórfico. Pongo una cumbia de, ¿cómo se llama? Gilda. Dale, sí. Sí, porque a ver si... Te puedo asegurar que bailamos todo. Sí. Hay un espíritu de un campo de potencial mórfico que en su unicidad se divide entre las personas de una manada. No, hay una entidad. En los campos de potencial mórfico, en las zonas de confluencia de carga, se establecen lo que se llaman arquetipos. Esos arquetipos son rangos de frecuencia susceptibles de ser adoptados por aquellos entes que tuvieran afinidad con ese modelo de frecuencia. Entonces, cuando se activan, lo que se activa, como en términos del arquetipo, es la entidad mórfica. La entidad mórfica es analógicamente asimilable al espíritu, pero es entidad mórfica, señores, no es el espíritu mórfico. Es analógicamente correspondiente a espíritu respecto de organismo. ¿Se entiende? Arquetipo, entidad mórfica, ente morfológico y ente morfogenético son correspondientes analógicos de organismo, espíritu, mente, cuerpo. ¿Se entiende? Pero no son iguales, son analógicos, sí,
correspondientes, no equivalentes. ¿Se entiende? Esto es bastante más complejo que esto que estamos planteando acá, pero la pregunta era esa. ¿El universo se constituye de los campos mórficos, tiempo y espacio? No, tiempo y espacio no son campos mórficos. No. Son magnitudes de cargas que establecen tensiones complementarias para el desarrollo del cosmos caos. No son mórficos tiempo y espacio. O sea, las tensiones entre espacio y tiempo generan los campos de potencial mórfico en razón de la heterogeneidad de ese modelo, que presenta variables. Y como todo sistema tiende al equilibrio, ahí es donde esas cargas generan la producción de arquetipos, que la energía que pase por ahí va a ser atribuida de esa forma. Por eso se llaman arquetipos formales y a donde ocurre campos de potencial mórfico. Esto se puede demostrar. Ojo que ya cuando hablamos de campos de potencial mórfico, lo que es parte de la propuesta no es la existencia de los campos de potencial mórfico. Eso está demostrado. Lo que es parte de la propuesta es que se generan en función de las tensiones de carga entre espacio y tiempo en el deslizamiento del espacio sobre el tiempo. ¿Se entiende la diferencia? Los campos han sido demostrados y es muy fácil sustentarlo. Nosotros nos movemos por necesidad. Nosotros hacemos todo por necesidad. El movernos universo o no movernos. Ok. ¿El universo también? Mi amor, me faltan 3 materias. Para ser Dios. Cuando tenga las mismas que me faltan para terminar el secundario. Cuando lo termine, te contesto. ¿Qué sé yo? A ver, vos me lo planteás así. La respuesta más fácil sería sí. Pero en tanto que no ha sido elaborado ese aspecto de la cosa, me niego a contestar por conveniencia algo que no tengo demostrado, aun cuando resultara lógico. Prefiero que diga, este boludo no sabe nada, y sí, cómo no, a que mirá la huevada que dice, que se dice en la 2 de uno. Es más, cuando más hablamos, más llegan a la conclusión de que uno no sabe nada. Lo otro es evidente. ¿Se entiende? No, algo que no está elaborado, discúlpame. Porque para poder contestar eso en un sentido estricto, hay aspectos de la doctrina establecida como propuesta que deberían ser demostrados. Ahí sí te puedo contestar. ¿Se entiende? No los tengo, discúlpame. ¿Por necesidad se desintegra el absoluto? Sí, claro. Por aquello que es equivalente a la necesidad en los seres vivos. No sé si es necesidad en el absoluto, qué sé yo. No podría saberlo. ¿Alguien de ustedes vio el absoluto? Yo no, alguien que me lo presente, estamos hablando de una teoría. ¿Cómo voy a afirmar que su desintegración es correspondiente o tan siquiera analógica a la necesidad, cuando eso sería dar por determinado su existencia como tal? ¿Verdad? Que para el caso en que se pudiera demostrar en términos de hacer una correspondencia analógica respecto de los seres vivos, en ese caso se lo podría llamar necesidad. Por ahora lo llamamos evolución. ¿En qué infiere, beneficiando o no al ser humano, los campos de potencial mórfico? Desde un lugar analógico. Lo benefician o lo perjudican, te permiten concebir formas de soporte para el conocimiento. Todas las formas de soporte surgen de ahí.
campo de potencial mórfico. No, yo puedo responder preguntas. Eso. Vos me ¿Qué es preguntás, yo el contesto. campo de potencial mórfico? Los campos de potencial mórfico son un sustrato, precisamente, de lo que es la naturaleza del universo, en función de la cual las cargas se informan de una tendencia que permite que adquieran una extensión determinada, o sea, una forma. Eso es un campo de potencial mórfico, que se manifiesta en dos variables concurrentes para su concreción. Una es la variable morfológica, que es la forma constituida, y la variable morfogenética, que tiene que ver con poder repetir esa forma sin necesidad de remitirnos al origen. Por ejemplo, vos podés alcanzar un conocimiento, un saber espontáneo de algo que otro elaboró. ¿Se entiende? A mí me gusta, ¿sabes cómo descubrí los campos de potencial mórfico? Que, insisto, fueron demostrados en el año 95, no por mí, por un experimento con monos entre Madagascar y África. Pero fue interesante cómo descubrí los campos de potencial mórfico. Me cansé de escuchar canciones mías en la radio. Hasta que un día, tendría 17 años, lo escucho a Michael Jackson cantando una canción mía. En lo único que diferían eran en la letra, y la voz, por supuesto, no era que yo cantaba, pero componía. Más bien que Michael Jackson no me iba a afanar una canción a mí. No existía. ¿Qué está diciendo? Después, investigando en la historia coincidencias de patentes, de atribuciones de inventiva y un montón de cosas, fui viendo cómo se desarrollaban esas coincidencias, lo que hablaba de desarrollos de modelos, de esquemas de pensamiento similares por individuos que no tenían el gusto de conocerse. No necesitas que haya una afinidad histórica o una historicidad de soporte. Esto era lo que aclaré. En modelos de individuos tan diferentes, yo no cantaba a los 8 años en televisión como hacía Miguelito, ¿se entiende? Que ni siquiera se requiere de una similitud para que se produzcan. Sí tiene que haber una compatibilidad vibratoria en algún lado. Y hay individuos que alcanzan saberes espontáneos. El único problema es que lo espontáneo no existe en el universo. Todo tiene una progresión, una dinámica. Será espontáneo su acceso a la realidad, no la construcción de eso. Entonces, los campos de potencial mórfico son un elemento que permite soportar el desarrollo de determinadas variables que indican que hay un aspecto de la cosa que necesariamente debe ser así. ¿Por qué? Porque si no, no podría ocurrir lo que ocurre. ¿Se entiende? Esto que puede parecer medio tirado de los pelos, lo hacemos con la mayoría de las cosas que sabemos. San Martín cruzó los Andes. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién de ustedes estaba ahí? ¿Es un acto de fe? El agua es H2O. Bueno. Hay cosas que es correcto hacer y cosas incorrectas. ¿Para quién? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Quién es el bueno en un conflicto laboral? ¿El patrón o el empleado? ¿Quién tiene más derecho? ¿La madre que crió a un hijo o la que lo parió? Hay tantas variables a resolver que en las infinitas formas no los damos por supuesto. ¿Qué pasa si te digo que nadie se conoce hasta que no le llegó el momento? Vos podés, por ejemplo,
No, a mí si me vienen a afanar, yo le doy las llavecitas y le digo, señor, ¿quién dice que no te le tirás encima y le llenás la cara de dedo hasta que llega el cuetazo? Guarda, pum, pero tuviste tiempo de hacer algo, o que no, yo si vienen y resulta que pasó desde la esquina, le tirá la llave del auto por las dudas. Ahora, de algún lado salen las cosas, de algún lado hay ideas similares, hay afinidades conceptuales, tendencias que, más allá de lo que pudiera ser explicado por patrones de sociabilización culturales, no siempre cierran. Dos tipos, formados en el mismo modelo académico. ¿Saben lo mismo? No. ¿Se puede fabricar un Messi, un Maradona? ¿Se puede fabricar? No. ¿Se puede fabricar un Vilas? No. Y la sangre tampoco se puede fabricar. Y si fuera que nada que fuera natural, y si fuera que nada que fuera natural, se lo puede replicar, pero no funciona. ¿Entiende? Bien. ¿Puedo preguntar algo? ¿Existe algo que no es unidad, que no sea una unidad? Sí, pero no en el universo, me imagino que debe existir, no en el universo. Es requisito de pertenencia. Sí. ¿Qué es un fractal? ¿Qué es qué? Fractal. Fractal es un término que se usa en física que significa lo fracturado, lo partido. Eso significa fractal. Lo desarrolló un francés hace unos años, en los 70 más o menos, para referirse a aquellas dinámicas que se mostraban como periódicas, desviando el sentido del curso de la energía o de la línea recta en su desarrollo. Entonces, todo lo que sean formas periódicas, inclusive se lo atribuyen en muchos casos a las secuencias de los números de Fibonacci, la forma del fractal espiralado, todo aquello que tiende a repetirse en forma periódica, en términos de su representación gráfica, es denominado fractal. El flaco quiere preguntar, por favor. Respecto a los fractales, quería preguntar por qué la naturaleza se representa a nosotros visiblemente en fractales, con las venas, las ramificaciones de los árboles. Si es que hay, o sea, capaz que no. Lo que pasa es que hay un mecanismo en nuestro desarrollo de la realidad que tiene que ver con, a partir de la ponderación, la carga, su valoración y validación para que sea admitido en el sistema. Este mecanismo lleva a que siempre, para poder concebir algo en una forma íntegra, lo convertimos en un elemento identificatorio. Por lo tanto, cuando un elemento como el concepto de fractal se establece como un elemento identificatorio porque me parece coherente, porque se establecen los marcos de referencia orgánicos para validarlo, aunque no sea así, eliminando incongruencias. Entonces, yo no sé, por ahí lo que vos decís es cierto, no te lo estoy discutiendo, digo, no me consta. Sí me consta que en la naturaleza haya desarrollos susceptibles de ser encuadrados dentro de lo que se define como fractal. Que todo se remita a esas dinámicas de periodicidad no me consta, por lo tanto no puedo darla por validada, discúlpame. No sé, otra vez volvemos, perdona mi ignorancia. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Qué son dinámicas fractales? Aquellas dinámicas que presentan
una periodicidad predeterminada que tiende a repetirse. Esas son las dinámicas fractales. ¿Cuáles son las diferencias entre el todo y el absoluto? El todo es la energía que contiene y estructura al absoluto. El absoluto podría serlo sin todo y sin universo, porque es absoluto. ¿El absoluto es condicionado en su devenir por el espacio-tiempo? El absoluto condicionado. No, mi amor. No, por favor, eso sería como que, por más que joda, si es expresión del absoluto, el espacio-tiempo, ¿cómo va a ser? ¿Se entiende? ¿Qué es lo real de nosotros? Todo menos la realidad. Todo menos la realidad. ¿De dónde tomamos la energía? Según en qué ocasión. En este caso lo hice del vaso. De aquello que se encuentre en forma accesible dentro de nuestro alcance medioambiental y que se encuentre en nuestros rangos apropiativos y que hayamos desarrollado las habilidades y capacidades para poder apropiarlo. ¿Por qué la unidad es la vida? No, es una teoría. Una teoría. Yo digo que en función de observaciones, esto falta investigación, señores, es una propuesta. Yo no digo que es la vida, digo que para mí es aquello que es la vida en función de la imposibilidad de explicación de la vida en sí y por sí. Podemos explicarlo vivo, pero no la vida. Y tomando en cuenta cómo la unidad se mantiene más allá de la suma de sus partes, ahí hay un elemento que establece una analogía en la cual la unidad y vida se unifican, pero es una propuesta, falta demostrarlo. Puede ser que sea, yo creo, pero yo creo. ¿Y? ¿Cómo se genera la energía? La energía, en un sentido estricto, podemos decir que no se genera. ¿Por qué? Porque, a ver, hablar de generar sería establecer una causa por la cual algo pasa a ser de algo que no era. Y para mí la energía es solo el estado de actividad de la nada. Y la nada es inherente al secreto del absoluto. Volvemos a las conjeturas. Tendría 18 premios Nobel en casa si pudiera contestar eso. Yo sé que es una analogía, pero si el espíritu abandonó un cuerpo y todavía no encarnó, en ese momento, ¿no tiene unidad? ¿Cómo sería? ¿Sería el espíritu solo sin ¿Vos te la mente del referís a un cuerpo? muerto? No me refiero a un muerto, al espíritu que queda, bueno, sí, a un muerto. Sí. No, porque el espíritu sigue siendo espíritu en mente y cuerpo, solo que no tiene materia. Pero si no tiene más cuerpo, ¿dónde está su cuerpo? O sea, Sí tiene su cuerpo real, no su cuerpo material. tiene su La cuerpo materia real. nunca es nuestro cuerpo. Está bien. Entonces, ¿el espíritu es una unidad en sí mismo, si decís eso? No, el ser es la unidad. El espíritu es el ser en tanto que evolucionando. Sí. Por lo tanto, es la unidad en acto de la unidad, que es el ser. Una pregunta. Si en el organismo, en la ecuación de la vida, la herencia como que da la vida
y la existencia la consume. Haciendo una analogía... ¿Lo dijiste vos? Lo leí en un texto tuyo. No. Bueno, por ahí lo estoy diciendo mal. Ah. Vamos de vuelta, a ver. No. Seguramente lo estoy diciendo mal, pero... Cuando nos encontramos desarrollando existencia, la existencia requiere apropiación y consumo de energía. Exacto. Que no es que la consumimos las herencias cuando existimos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, haciendo una analogía con el universo, digamos, universo-organismo, ¿se puede, digamos, analogizar con lo que es el tiempo y las cargas de acción pasiva y la energía o nada que ver? ¿O cómo sería esa analogía, digamos, organismo-universo? Herencia, existencia en el organismo, ¿cuál sería la analogía en el universo, no? Mirá, en un sentido estricto, el tiempo es la existencia del universo, en tanto que el espacio representa sus aspectos funcionales. En ese sentido, el cambio de estado que presenta el tiempo, en términos de activo o pasivo, podría tener alguna relación con eso, que para poder contestarte puntualmente tendríamos que remitir a fenómenos concretos para poder establecer una determinación de su desarrollo. ¿Sí? Hay una base, sí, claro que hay una base, pero de ahí a poder contestar con certeza que esto constituye, faltan elementos, está muy simplificado, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ni herencia, ni aviencia, ni existencias son estados que pudieran conocerse ni concebirse con independencia de los otros. Están integrados. Entonces, habría que analizarlo eso que vos decís. No me queda claro. Sí me queda claro que faltan elementos. Preguntas. Dale, si querés repreguntar, dale. No, es una pregunta, digamos, de color. Con el tema de los números, en el sistema y en el desarrollo que hiciste de la física de la unidad, si los números primos tienen algo que ver o si los tenés en cuenta. No, los números primos son solo una curiosidad matemática. Solo una curiosidad matemática. ¿Entiendes? Que algunos de ellos podrían dar la impresión de ser manifestaciones de una unidad específica, pero no escapan a la expresión fraccionaria de la unicidad. Por lo tanto, son interesantes los números primos, pero... Bien. Última pregunta de la noche. Dale, pendejo, no molestes, dale. Pregunta, si lo vivo para mantenerse como tal, ¿necesita apropiar del medio? De manera constante para no quedarla... Del medio, de abajo, de arriba. De donde sea. Apropiar. La vida como tal no necesita apropiar de un medio, ¿o sí? No, pero sostener el modelo en acto para establecer su continuidad, sí. Negro. Bien. ¿Sí? Señoras y señores, muchas gracias por venir. I see trees of green. Les agradezco enormemente que hayan venido. Bueno. I see them blue for me and you, and I think to myself.